Existe una teoría cada vez más discutida entre analistas económicos que sostiene que el sistema en el que el mundo ha vivido durante décadas está entrando en una paradoja estructural. Esta paradoja surge de una contradicción fundamental entre dos fuerzas que hoy avanzan en direcciones opuestas. Por un lado, la economía global se ha construido sobre un modelo basado en deuda, que necesita crecimiento constante, más trabajadores y mayores ingresos futuros para poder sostenerse. Por otro lado, los mercados financieros actuales están valorando un futuro dominado por la inteligencia artificial. Un futuro que, paradójicamente, presupone menos trabajadores y menos ingresos laborales. En un sistema basado en deuda, el crecimiento depende de que haya cada vez más personas trabajando, ganando dinero, pagando impuestos y consumiendo. Esa es la base que permite pedir prestado hoy con la promesa de que el mañana será capaz de pagar esas obligaciones. Sin embargo, la narrativa dominante sobre la inteligencia artificial plantea exactamente lo contrario: automatización masiva, sustitución de empleos y una reducción significativa de la participación humana en el mercado laboral. Ambas realidades no pueden coexistir indefinidamente. Ese es el núcleo de la paradoja. Al mismo tiempo, este conflicto económico se desarrolla en un contexto geopolítico cada vez más inestable. Se empieza a hablar de un nuevo orden mundial, no solo en términos económicos, sino también en alianzas estratégicas, comercio y flujos de capital. Durante décadas, el sistema global funcionó bajo un conjunto de reglas relativamente claras y predecibles. Hoy esas reglas están siendo cuestionadas y, en muchos casos, redefinidas. Para entender cómo se llegó hasta aquí, es necesario dividir el análisis en varias partes. La primera tiene que ver con el sistema económico que ha dominado el mundo durante aproximadamente los últimos 80 años. Este sistema, inspirado en principios keynesianos, se basa en una idea sencilla. Alguien tiene dinero, otro lo pide prestado, y para poder pagar intereses se necesita generar aún más dinero en el futuro, lo que normalmente implica más deuda. Por eso se lo conoce como un sistema basado en deuda. Para que este modelo funcione correctamente, se requieren ciertas condiciones. Una de ellas es que el dinero sea barato, es decir, que las tasas de interés se mantengan bajas y estables. Otra es que la población crezca con el tiempo, generando más trabajadores, más ingresos y mayor consumo. Además, se asume una inflación moderada y constante, cercana al 2% anual, que acompaña el crecimiento económico sin desestabilizarlo. Cuando estas condiciones se cumplen, aparece un fenómeno clave llamado apalancamiento. El apalancamiento consiste en utilizar dinero prestado para aumentar la capacidad de inversión y, en teoría, obtener mayores ganancias. Bajo este esquema, las empresas se endeudan para recomprar acciones. Los inversores piden préstamos para adquirir activos y los gobiernos se endeudan para financiar su gasto. Con el tiempo, todo el sistema se vuelve dependiente del crédito y del endeudamiento constante. Este modelo funciona mientras ciertas reglas no se rompan. En particular, mientras las tasas de interés permanezcan bajas, el endeudamiento se vuelve no solo viable, sino incentivado. Durante muchos años, esto permitió que los mercados crecieran de forma sostenida, incluso cuando los niveles de deuda alcanzaban cifras que, en otro contexto, habrían parecido insostenibles. El problema surge cuando se empieza a cuestionar la capacidad del futuro para sostener el presente. El sistema basado en deuda necesita que haya suficientes personas trabajando y generando ingresos para mantener el flujo económico. Pero ahora, en el horizonte, aparece un cambio tecnológico que amenaza con alterar radicalmente esa ecuación. Diversos líderes del sector tecnológico han advertido que una parte muy significativa de los empleos administrativos y profesionales de nivel inicial podría desaparecer en los próximos años debido a la automatización. Esto plantea una pregunta inquietante. Si una gran proporción de la población deja de trabajar o ve reducidos sus ingresos, ¿quién sostendrá el sistema? ¿Quién pedirá préstamos? ¿Quién consumirá? ¿Y quién generará los flujos de efectivo necesarios para pagar la deuda acumulada? Esta incertidumbre vuelve mucho más peligrosa la dependencia del apalancamiento. Cuando los inversores comienzan a dudar del futuro, el endeudamiento deja de ser una ventaja y se convierte en un riesgo. En esos momentos, el sistema tiende a reaccionar con volatilidad, ventas masivas y procesos de desapalancamiento que pueden propagarse rápidamente por todos los mercados. A esta tensión económica se suma un tercer elemento fundamental, la geopolítica.
La confianza entre países se está debilitando, y con ella, la claridad sobre qué respalda realmente el valor del dinero. Surgen preguntas que antes no se planteaban con tanta urgencia. ¿Qué es el dinero en este nuevo escenario? ¿Son los bonos del gobierno de Estados Unidos, otras monedas, el oro, las materias primas o incluso nuevas formas digitales emitidas por bancos centrales? El aumento sostenido del precio del oro sugiere que los mercados están perdiendo paciencia y buscando refugios percibidos como más seguros. Los bancos centrales están diversificando sus reservas y reduciendo su dependencia de un solo activo. En un mundo donde el futuro es incierto, el apalancamiento deja de ser atractivo y la cautela comienza a dominar las decisiones financieras. Todo esto se refleja en los mercados, y ahí aparece la cuarta parte del análisis, los síntomas. Sectores como el tecnológico, especialmente el software, se han convertido en el epicentro de la ansiedad de los inversores frente al impacto potencial de la inteligencia artificial. Los movimientos bruscos, las caídas repentinas y las recuperaciones igual de rápidas son manifestaciones visibles de un sistema que está tratando de reajustarse frente a un cambio estructural profundo. Estos episodios de volatilidad suelen aparecer primero en los activos más líquidos, aquellos que se pueden comprar y vender con mayor facilidad en cualquier momento. Por eso, ciertos mercados reaccionan antes que otros, absorbiendo el miedo y la incertidumbre de forma más inmediata. Cuando todo está interconectado, las tensiones no se quedan en un solo lugar, se propagan. Este marco general permite entender por qué los mercados están actuando de la manera en que lo hacen y prepara el terreno para analizar, con más detalle, qué está ocurriendo con activos específicos y por qué se han convertido en el termómetro de este momento histórico. Dentro de este contexto general, uno de los activos que mejor refleja estas tensiones es Bitcoin. Su comportamiento reciente ha llamado la atención de muchos analistas, no solo por la magnitud de sus caídas desde los máximos históricos, sino por lo que esas caídas podrían estar señalando sobre el funcionamiento del sistema financiero actual. Existen varias teorías para explicar este movimiento, pero una de las más relevantes gira en torno a la idea de que Bitcoin ha sido absorbido por el sistema financiero tradicional a través de lo que se conoce como oferta sintética. En sus inicios, Bitcoin funcionaba como un activo escaso clásico. El descubrimiento de precios ocurría principalmente en la cadena de bloques, donde compradores reales adquirían monedas reales y tomaban custodia directa de ellas. La oferta era transparente, el apalancamiento era limitado y cuando existía, podía observarse de manera directa. Con el paso del tiempo, sin embargo, Bitcoin fue integrado al sistema financiero tradicional y con esa integración comenzaron a aparecer instrumentos financieros que replican su comportamiento sin necesidad de poseer el activo subyacente. Hoy, una gran parte del volumen de negociación no ocurre en la red de Bitcoin, sino en mercados de derivados. Futuros, opciones, contratos perpetuos y otros instrumentos permiten a inversores e instituciones obtener exposición al precio de Bitcoin sin tocar una sola moneda. Esto implica que el apalancamiento ya no es visible de forma directa y que la cantidad de exposición financiera a Bitcoin puede superar ampliamente la cantidad real de monedas existentes. Para entender este fenómeno de forma sencilla, basta con imaginar un objeto físico único que comienza a ser securitizado. Primero, se crea un producto financiero que representa una fracción de ese objeto. Luego se añaden contratos a futuro para apostar por su precio. Más tarde aparecen opciones, productos apalancados y estructuras más complejas. En poco tiempo, decenas de reclamaciones financieras pueden estar vinculadas a un solo activo físico. El objeto sigue siendo escaso, pero el precio ya no se determina por su intercambio directo, sino por versiones en papel del mismo. Eso es, en esencia, lo que ocurre con Bitcoin en el corto plazo. No se trata de que el activo sea falso o fraudulento, sino de que su precio puede verse influido por una oferta sintética que no está limitada por la cantidad real de monedas. Las estimaciones sobre cuánta exposición sintética existe varían ampliamente, pero incluso los cálculos más conservadores sugieren cientos de miles de bitcoins adicionales representados en derivados, mientras que otras estimaciones elevan esa cifra a varios millones. En cualquier caso, se trata de un volumen enorme que compite con el mercado real. Este fenómeno no es exclusivo de Bitcoin. Históricamente ha ocurrido con otros activos escasos una vez que fueron plenamente integrados a Wall Street. El oro es un ejemplo claro.
Hoy su precio está dominado por contratos financieros y no por el intercambio físico de lingotes. Algo similar sucede en el mercado de la plata, donde existen diferencias notables entre el precio del metal físico y el precio de los contratos negociados en mercados financieros. Esa brecha refleja la preferencia por la posesión real frente a la exposición en papel. La consecuencia de esta securitización es que el precio puede ser contenido o presionado en el corto plazo. Sin embargo, ese control no es permanente. A largo plazo, los activos verdaderamente escasos tienden a escapar de ese dominio cuando una mayor proporción de la oferta es retirada del sistema financiero y mantenida fuera de él. Cuanto menos activo real esté disponible para respaldar los contratos, más difícil se vuelve sostener el control del precio. En paralelo a esta discusión surge otra pregunta clave. Cuando los mercados caen de forma simultánea y prácticamente todos los activos pierden valor, ¿a dónde va ese dinero? La respuesta no es que desaparezca, sino que se redistribuye. En periodos de incertidumbre, el capital suele desplazarse hacia activos percibidos como más seguros y estables, aquellos que históricamente han ofrecido refugio en tiempos de turbulencia. Al mismo tiempo, ocurre un proceso rápido y a menudo violento de desapalancamiento. Los préstamos se cierran, las posiciones apalancadas se liquidan y los activos más volátiles sufren caídas más pronunciadas. Bitcoin, por su alta liquidez y su presencia constante en mercados que operan las 24 horas, suele ser uno de los primeros en reflejar este proceso. Este comportamiento no es una anomalía, sino una consecuencia directa del sistema basado en deuda. Cuando la confianza se debilita y el futuro se vuelve incierto, el apalancamiento deja de ser atractivo y el capital busca reducir riesgos. Esa transición rara vez es ordenada. Por el contrario, suele manifestarse en movimientos bruscos y difíciles de interpretar a primera vista. Todo esto conecta nuevamente con la base del problema, un sistema que depende del crecimiento futuro para justificar los valores actuales, en un contexto donde el empleo, los ingresos y la estabilidad geopolítica están siendo cuestionados al mismo tiempo. A medida que estas tensiones se acumulan, los mercados se convierten en el lugar donde esas expectativas chocan con la realidad. Este escenario prepara el terreno para profundizar aún más en el impacto del mercado laboral, la automatización y el papel que juega la incertidumbre global en la dinámica actual. Es ahí donde la paradoja del sistema basado en deuda se vuelve imposible de ignorar. La paradoja del sistema basado en deuda se vuelve aún más evidente cuando se observa la evolución reciente del mercado laboral. Para que el modelo funcione, el futuro debe ser capaz de sostener el presente. Eso implica empleo, ingresos crecientes y una base amplia de personas participando activamente en la economía. Sin embargo, los datos más recientes muestran una realidad muy distinta. Las pérdidas de empleo han alcanzado niveles que no se veían desde hace más de una década, y los anuncios de despidos se han acelerado de forma significativa en los primeros meses del año. Al mismo tiempo, los indicadores de vacantes laborales continúan descendiendo. Esto es especialmente relevante porque las empresas solo publican ofertas de empleo cuando esperan crecer y generar más ingresos en el futuro. Cuando las vacantes disminuyen de manera sostenida, el mensaje implícito es que las empresas están reduciendo expectativas y adoptando una postura defensiva. Y todo esto ocurre incluso antes de considerar el impacto total de la automatización. La inteligencia artificial y la robótica actúan como fuerzas deflacionarias, aumentan la eficiencia y reducen costos, pero lo hacen reemplazando trabajo humano. Diversos líderes tecnológicos han advertido que una parte sustancial del empleo administrativo y profesional podría automatizarse en un horizonte muy corto. No importa si el porcentaje final es 30, 40 o 50%. Lo relevante es que existe una incertidumbre creciente sobre cuántas personas trabajarán, cuánto ganarán y cómo se sostendrán los ingresos que justifican las valoraciones actuales del mercado. Aquí es donde el sistema entra en conflicto consigo mismo. Las valoraciones financieras se basan en expectativas de crecimiento futuro, pero si menos personas trabajan, menos personas consumen, invierten y pagan impuestos, eso debilita los flujos de efectivo que deberían respaldar la deuda acumulada. La pregunta central queda sin respuesta. ¿Quién generará los ingresos necesarios para cumplir las promesas hechas sobre el futuro? A esta fragilidad económica
se suma la incertidumbre geopolítica. Durante décadas, el sistema financiero global funcionó gracias a un orden relativamente estable y predecible. Existía un consenso implícito sobre las reglas del juego, las alianzas estratégicas y el papel central de ciertas monedas y activos. Ese consenso se está erosionando. Las sanciones, la reconfiguración de cadenas de suministro y la pérdida de confianza entre países están fragmentando el sistema. Cuando las naciones dejan de confiar unas en otras, también se cuestiona qué respalda realmente el valor del dinero. Surgen dudas sobre si los activos tradicionales seguirán cumpliendo su rol histórico o si será necesario buscar alternativas. Esta falta de claridad es profundamente problemática para un sistema que depende del apalancamiento, ya que el endeudamiento solo funciona en un entorno de estabilidad y previsibilidad. En este contexto, los mercados financieros se convierten en el espejo de esas tensiones. La volatilidad extrema no es un accidente, sino una señal. Los activos más líquidos suelen ser los primeros en reaccionar, porque permiten entradas y salidas rápidas. Por eso, los movimientos más violentos suelen concentrarse allí, reflejando el nerviosismo colectivo sobre el futuro. Cuando todo parece caer al mismo tiempo, el capital no desaparece, sino que busca refugio. Se desplaza hacia activos considerados más estables, menos volátiles, aquellos que históricamente han ofrecido cierta protección en entornos inciertos. Al mismo tiempo, el apalancamiento se desarma con rapidez. Las posiciones se cierran, los préstamos se cancelan y el sistema intenta reducir riesgos de forma abrupta. A largo plazo, los activos verdaderamente escasos tienden a resistir estos procesos. El control de precios a través de instrumentos financieros puede funcionar durante un tiempo, pero no de manera indefinida. A medida que más personas entienden la diferencia entre exposición financiera y posesión real, el equilibrio comienza a cambiar. Cuanto menos activo real quede disponible dentro del sistema financiero, más difícil se vuelve manipular su valor. El cierre de este análisis deja una idea central. El mundo atraviesa una transición compleja y profundamente incierta. El modelo económico vigente enfrenta una contradicción interna entre crecimiento basado en deuda y un futuro marcado por la automatización. Al mismo tiempo, el orden geopolítico que sostenía ese modelo se está fragmentando. Los mercados, con toda su volatilidad, no hacen más que anticipar esas tensiones. En última instancia, lo que se observa no es solo una corrección de precios o un ciclo más del mercado, sino una señal de que las reglas están cambiando, y cuando las reglas cambian, la incertidumbre aumenta. Comprender ese contexto es clave para interpretar lo que está ocurriendo hoy y para prepararse para un futuro que, por ahora, sigue sin respuestas claras.